Buenos días. En este video vamos a hacer nuestros primeros pasos en SQL. Entonces vamos a aprender varias cosas. En esta diapositiva vienen todos los comandos que vamos a aprender en este video. Son muchos comandos, pero son los comandos básicos que lo muy probable es que si ya llevaron la cátedra de base de datos, pues ya los conozcan, ¿no? Aquí como los vamos a practicar es cosas simples, todavía no vamos a crear como una base de datos real, sino que vamos a utilizar esos comandos para irnos familiarizando con ellos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es conectarnos al shell. Aquí el shell sería lo que instalaron de Champ. También pueden o pudieron haber instalado como el instalable de MySQL. Entonces no es necesario tampoco tener instalado todo el champ, sino la sugerencia o lo que yo les dije que lo instalaran era porque en el laboratorio de cómputo de allá de QSEI es el que está instalado, ¿no? Entonces, por si llegamos a regresar, pues ese es el que tendremos que utilizar allá, ¿no? Entonces, ya conectados al shell, vamos a ver cómo mostrar base de datos, cómo crear una base de datos, cómo mostrar las tablas que hay en esa base de datos, crear las tablas, describir las tablas, mostrar cómo fueron creadas esas tablas. Ese show create table nos va a regresar como el código SQL que se utilizó para crear esa tabla, ¿no? Y vamos a meter eh, algunas filas a esas tablas, ¿no? Y por último vamos a sacar esa información, ¿no? Entonces comencemos primero conectándonos al gestor de base de datos, que en este caso voy a utilizar yo también Champ. Si observan, todo lo vamos a hacer por el shell, y el shell nos va a abrir como esa terminal para conectarnos a MySQL y nos tenemos que loguear. Entonces el guión U significa que es un usuario. Por default en la instalación del Champ el usuario es root, entonces por ahora sí lo vamos a dejar. Ya cuando creemos una base de datos que sí vayamos a utilizar, vamos a crear un usuario para que únicamente tenga acceso a una base de datos o a ciertas tablas, ¿no? Entonces voy a abrir el champ, que ya lo tengo aquí, y a ver, mostrar. Si observan, este es como el panel de control de champ, son todos los módulos que trae, aunque aquí el único que nos interesa es el de MySQL. Aquí en la parte de Start lo que hace es comenzar el servicio en el sistema operativo utilizando este puerto. ¿Okay? Muchas veces si les da un error es que otra instalación, lo más seguro es de MySQL u otro programa, ya tenga ocupado este puerto. Si es el caso, hay que irse a modificar ese puerto, ¿no? Para que lo abran otro puerto. Si tuvo éxito, pues nos aparece que está aquí en verde, igual nos aparece que está corriendo aquí el mensaje, y nos vamos al shell, ¿no? Que es esta parte. Voy a ver si puedo hacer esta parte más grande para que salga mucho mayor tamaño del cursor, fuente, a ver si con un 28. Ok, ahí está, ¿no? Entonces este sería como nuestro shell donde vamos a escribir esto. Este signo de dólares significa que debemos estar como en la terminal, ¿no? Entonces nuestra terminal va a ser esta, y aquí vamos a escribir MySQL -u. Recuerden, -u es el usuario root. Root en los sistemas Unix es el usuario o es el superusuario, es el como administrador de administradores, es el que puede hacer todo, destrozar todo, ¿no? Entonces no tiene password, entonces podemos entrar y ya estamos como en la línea de comandos de MySQL, que en este caso pues ya es MariaDB, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Voy a cambiar a la diapositiva, y lo primero que podemos hacer es mostrar las bases de datos que ya existen en este gestor, ¿no? Entonces la palabra reservada aquí es show databases, y se observan punto y coma para terminar, en este caso la sentencia o el comando. Entonces
show databases y punto y coma, y nos muestra 5 bases de datos que son las que ya trae el sham para pues hacer uso de lo que venga instalado ahí, ¿no? Se observan también, yo escribí con mayúsculas todo. No es necesario escribirlo todo con mayúsculas, también puede ser con minúsculas, pero aquí lo que a mí me gusta trabajar es dejar todo en mayúsculas para decir que esos son comandos de SQL, y en minúsculas decir que son como las variables o las columnas o el nombre de las tablas, ¿no? Entonces se los dejo a ustedes a su gusto, ¿no? Pero yo lo voy a hacer para diferenciar de comandos con como variables y tablas, ¿no? Que sigan, ya mostramos las tablas, ahora sigue crear una base de datos. Entonces el comando es create database y después viene en minúsculas el nombre de esa base de datos. Entonces cuando creamos esa base de datos se crea como la base de datos vacía, y si quisiéramos trabajar en ella lo que tenemos que hacer es usar la palabra reservada use, ¿no? Use y la base de datos en la que nos queremos como cambiar, porque nos podemos cambiar a diferentes bases de datos. Entonces vamos creando una base de datos, create database, y en minúsculas el nombre de la base de datos, que en este caso va a ser una base de datos para representar una escuela, ¿no? Si no hubo ningún error, nos va a decir query ok, ¿no? Si ocurriera un error, nos dice error y tentativamente y por donde más o menos ocurre un error, ¿no? Mostremos otra vez todas las bases de datos que tenemos. Podemos escribir show databases, sino con la tecla hacia arriba nos muestra el historial de comandos. Entonces, para no volver a escribirlo, pueden utilizar esa tecla hacia arriba, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos las bases de datos que ya teníamos, todas estas, y la nueva que creamos ahorita, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esa base de datos. Como era con use el nombre de la base de datos, escuela. Ok, si observan nos manda un mensaje de que ya nos cambiamos a esa base de datos. ¿Qué sigue? Mostrar tablas. Mostrar tablas también tiene un comando show tables, ok. Entonces show tables, como es una base de datos nueva, pues no va a tener ninguna tabla, ¿no? Entonces nos dice que es un conjunto vacío, no tiene nada de tablas. ¿Cómo creamos una tabla? Aquí está como la estructura de cómo podemos crear una tabla. El comando es create table y tiene espacio y va el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa tabla, ¿no? Y por cada fila, en este caso puede estar todo en una sola línea, pero yo le dejé fila por fila. Va a estar cada columna que va a representar un alumno. ¿Qué va a tener un alumno? Un ID por ahora, que puede ser como el código. Tiene un nombre, apellido, el apellido 2, el código y la carrera. ¿Okay? Y si observan cada fila, entonces comenzamos con el nombre de la columna y el tipo de dato. ¿Okay? Entonces aquí yo todos los declaré como varchar, a excepción del ID. El ID después lo vamos a utilizar como una llave que lo que hace es identificar únicamente en este caso a ese alumno. ¿Ok? Entonces vamos haciendo eso. Create table y tiene estas propiedades. Entonces create table alumno y voy a abrir paréntesis y le voy a dar enter, y si observan aparece como una flecha indicando que todavía puedo seguir escribiendo para seguir continuando con esa sentencia. ¿Okay? Entonces lo primero que definimos fue un ID que va a ser tipo entero. Pongo coma porque voy a agregar otra columna.
y tenemos el nombre, y el nombre es un varchar de 100. Escribo coma porque voy a seguir escribiendo. Apellido 1 es otro varchar, puse de 100. Estoy exagerando un poco con los tamaños. Apellido 2 varchar, coma, y sigue el código. También es un varchar, le puse de 10. Y por último tenemos la carrera, que es un varchar de 100. Como esta es mi última columna, no voy a poner coma, sino que voy a cerrar el paréntesis. Este paréntesis de aquí es el que se cierra con el paréntesis de acá de inicio. ¿Okay? ¿Qué me hace falta ahí? Pues el punto y coma para cerrar toda esa sentencia. ¿Okay? Si observan, tuvo éxito ese query, y lo que podemos hacer es mostrar las tablas, ¿no? Entonces ahí está, ya tenemos una tabla dentro de esa base de datos que se llama escuela. ¿Qué sigue? Ya creamos la tabla, podemos describir la tabla con describe, o podemos mostrar como el código en SQL con show create table, el nombre de la tabla, ¿no? Entonces vamos utilizando esos dos, describe, y la tabla se llama alumno punto y coma. Y si observan, nos lo muestra como si fuera pues una tabla con las propiedades que tiene cada columna, ¿no? Tenemos estas columnas que agregamos nosotros y sus tipos de datos de cada columna, ¿no? En este caso no le pusimos como otra bandera a cada columna, o sea, todas pueden ser nulas. Podemos agregar en este caso un alumno que no tenga ni ID, ni nombre, ni apellido, ¿no? Pero eso después, ya que creemos una base de datos que sí vamos a utilizar, ya le vamos a poner restricciones, ¿no? La otra es, como era, show create table alumno, ¿no? Entonces, show create table alumno. Ok, ¿qué hace esto? Nos regresa como la estructura pero en código. Si observan, aquí está todo lo que representa esa tabla pero en código, ¿no? Cómo agregamos cada uno. Se observan, aquí vienen estos null, representan de que esa columna puede ser nula, ¿no? Que es algo que debimos de haber agregado si quisiéramos que no fuera nulo, ¿no? Decirle not null. ¿Okay? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a insertar? Si observan, el comando es insert into, luego el nombre de la tabla, y seguido entre paréntesis en qué columnas vamos a ingresar datos. En este caso, como vamos a ingresar en todos, pero si alguna fuera no nula, la tenemos que agregar, si no nos botaría un mensaje de error porque no estamos insertando en una columna donde debe de ir a fuerzas un valor cuando insertamos un alumno. Yo lo dejé aquí como en 3 filas, como para observar en dónde vamos a insertar y qué vamos a insertar. Con la palabra values insertamos en ese orden que le dijimos qué columnas íbamos a insertar los valores. Y si observan, estoy insertando pues mi información, ¿no? Vamos probándolo. Entonces, insert into, voy a dar enter, la tabla se llama alumno, y voy a insertar en el ID, en el nombre, apellido 1, apellido 2, puse código y carrera.
espacio, enter y siguen los valores values. Entonces el ID, en este caso, como es entero, le voy a poner que va a ser el primero, ¿no? El nombre, como es un arreglo de caracteres, un varchar, lo voy a poner entre comillas. Luego mi apellido, después mi segundo apellido, mi código, por último la carrera, ¿no? Que también es un varchar. Cierro paréntesis de Felius y cierro paréntesis, no es cierto, aquí ya no va paréntesis, y cierro la sentencia, punto y coma, ¿no? Me dice que ese query estuvo bien y lo que podemos hacer ahora es comprobar que sí se insertó esa información, ¿no? Entonces el comando es el select y si observan aquí es la sentencia y esta estrella o significa que seleccionar todas las columnas, ¿no? Aquí podemos especificarles qué columnas queremos obtener, ¿no? Y el from significa como desde qué tabla, desde la tabla alumno, ¿no? Entonces estamos haciendo esa consulta, select todas las columnas de la tabla alumno. Okay. Entonces como mi tabla solamente tiene un alumno, pues no regresa el resultado, ¿no? Que en este caso es esa prueba. Okay. Creo que aquí ya sería todo. Entonces la intención es que repitan ustedes esto en su computadora para saber si podemos crear base de datos, insertar y todo, ¿no? Entonces respecto a esto también va a haber una actividad que les voy a dejar y sería todo. Nos vemos.